Buen día, mi nombre es Berta María del Rosario Molina Castillo, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y este es el curso de Estrategias de la Comunicación Lingüística y soy parte de la sección 41. Este es mi proyecto de lectura oral. El día de hoy le daré lectura al capítulo 20 del clásico literario Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. No es posible, señor mío, sino que estas yerbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas yerbas humedece. Y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que, sin duda, causa mayor pena que la hambre. Pareciéndole bien el consejo a Don Quijote, y tomando la rienda de Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la escuridad de esa noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andando 200 pasos, cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshorta otro estruendo que les ahogó el contento de agua y cadenas, acompañados del furioso estruendo de agua que pusieron a pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido, de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto. Y más cuando vieron que ni a los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaba. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y envasando su rodela, terció su lanzón y dijo: Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar de la tabla redonda los 12 de Francia y los 9 de la fama, y que ha de poner en olvido los plátires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y belianices, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado del tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que esclurezcan las más claras que ellos ficieron. Bien notados, escudero, fiel y legal. Las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya venimos, que parece que se desempeña y derrumba desde los altos montes del espanto del pecho del menso Marte. Cuanto más en aquel no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras. Pues todo esto que yo pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho, con el deseo que tiene acometer esta aventura, por si más dificultosa se demuestra. Así que, aprieta un poco las cinchas de Rocinante y quédate a Dios, y espérame aquí hasta 3 días no más, en los cuales, si no volviere, pues tú volverte a nuestra aldea, y desde ahí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás la incomparable señora mía Dulcinea que cautivó caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con mayor ternura del mundo, y a decirle: Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura,
Ahora es de noche. Aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días, y pues no hay quien nos vea. Menos habrá quien nos note de cobardes. Cuando más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece de él. Así que no es bien tentar a Dios acometido tan desforzado hecho, donde no se puede escapar sino por milagro. Y bastan los que le ha hecho al cielo con vuestra merced el nivelarle de ser manteado, como yo lo fui, y sacarle vencedor, libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañan al difunto. Y cuando todo esto no mueva ni siquiera llevarle, muévela al pensar y creer que apenas habrá vuestra merced apartado de aquí, cuando yo, de miedo, de mi anima, a quien quisiere llevarle. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo valer más y no menos. Pero como la codicia rompe al saco, a mí se me ha rasgado mis esperanzas, pues, cuando más vivas las tenía de alcanzar aquella negra y malhada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que, en pago y trueco de ella, me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, Señor mío, que no se me fata al desguisado. Y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo, a lo menos hasta mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia y que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace medianoche en la línea del brazo izquierdo. ¿Cómo puedes tú, Sancho? Dijo don Quijote, ver dónde hace esta línea ni dónde está boca o ese colodrillo. ¿Qué dices? Si hace la noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna. Así es, dijo Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra, cuanto más encima en el cielo, puesto que, por buen discurso, bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, respondió don Quijote, que no se ha de decir por mí, ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía al estilo de caballero. Y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios me ha puesto en corazón de acometer ahora no tan vista y tan temerosa aventura. Tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer, apretar las cinchas de Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo o muerto. Viendo, pues, Sancho la última resolución de su amo, y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese. Y así, cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante. De manera que cuando don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso del embuste, dijo: Ea, señor, que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, ha ordenado que no se pueda remover Rocinante. Y si vos queréis porfiar y espolear, y dalle será enojar a la fortuna, y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Desesperábase con esto don Quijote, y por más ponía las piernas al caballo, menos le podía ver. Y, sin caer en cuenta de la ligadura, tuvo por bien sosiegarse y esperar, o a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho. Y así le dijo: Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tarde en venir. No hay que llorar, respondió Sancho, que yo entenderé a vuestra merced contando cuanto desde aquí al día, si ya no es que quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descanso cuando llegue el día y a punto de acometer esta tan desembajante aventura que le espera. ¿A qué llamas apear?
¿O a qué dormir?, dijo don Quijote. ¿Soy yo, por ventura, de aquellos caballos que toman reposo en los peligros? Duerme tú, que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión. No se enoje vuestra merced, señor mío, respondió Sancho, que no lo dije por tanto. Y llegándose a él puso la mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía los golpes que todavía alternativamente sonaban. Díjole don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que se hiciera si le dejara el temor de lo que oía. Pero con todo esto yo me esforzaré de decir una historia que, si la acierto al contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias, y estéme vuestra merced atento, que ya comienzo. Érase que se era el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio de los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Cantón Sonsorrino romano que dice, y el mal para quien lo fuera a buscar, que aquí como anillo al dedo para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos esto, donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, y del camino que hemos de seguir déjame a mí el cuidado. Digo, pues, prosiguió Sancho, que en un lugar de extrema había un pastor cabrerizo, quiero decir, que guardaba las cabras, el cual pastor o cabrerizo, como le digo en mi cuento, se llamaba Lope Ruiz. Y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico, y este ganadero rico... Si desea maneras, cuentas tu cuento, Sancho, dijo don Quijote. Repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho. Se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres, respondió don Quijote, y pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío de ánima, prosiguió Sancho, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorada de Torralba la pastora, que era una moza roliza, sahareña, y tiraba algo hombruna, porque tenía unos pocos bigotes que parece que ahora la veo. Luego, ¿conocístela tú?, dijo don Quijote. No la conocí, respondió Sancho, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que yendo días y viniendo días, el diablo que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviera homecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según las malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al lo vedado. Y fue tanto lo que el pastor aborreció de allí adelante, que por no verla se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen más. La Torralba, que se vio desendeñada de Lope, luego le quiso bien, más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, dijo don Quijote, desdeñar a quien la quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra de su determinación y antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, fue tras de él, y seguíale a pie descalza desde lejos, con un bordón en la mano y con unas alforjas en el cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de peine, y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Mas llevase lo que llevase, yo no me quiero meter ahora en averiguarlo. Solo dile que dicen que el pastor
llegó con su ganado a pasar el río Guadiana y aquella sazón iba creciendo y casi fuera de la madre. Y por la parte que llegó no había barco ni barca, ni quien le pasase a él, ni a su ganado. De otra parte, de lo que se congojó mucho porque venía que la Torralba venía ya muy cerca, y le había de dar mucha pesadumbre con sus negocios y lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco, tan pequeño que solamente podía caber en él una persona y una cabra. Y, con todo esto, le habló y concertó con él que pasase a él y 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced, cuentan las cabras que el pescador va pasando, porque si pierde una de la memoria se acabará el cuento, y no será posible contar más palabras para él. Sigo, pues, y digo que el desembarcadero de otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto volvió por otra cabra, y otra, y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo don Quijote. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? Dijo Sancho. Yo, ¿qué diablos sé? Dijo don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta. Pues Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Respondió don Quijote. Tan decencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se hiera una del número no puede seguir adelante con la historia. No, señor, en ninguna manera, respondió Sancho, porque así como yo pregunté vuestra merced me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía. En aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuánto me quedaba por decir, y a fe que era mucha virtud y contento. De modo, dijo don Quijote, que ya la historia es acabada. Tan acabada como mi madre, dijo Sancho. Dígote de verdad, respondió don Quijote, tú que has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo y que de tal modo contarla ni dejaras atrás jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso, mas no me maravillo. Pero quizás estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho. Mas yo que en lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba lo que comienza el hierro de la cuenta del pasaje de cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere, dijo don Quijote, y veamos si puede remover a Rocinante. Tornándole las piernas y él tornó a dar saltos, y a estarse quedo, tanto estaba de bien atado. En esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lentivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe de creer. A él vino la voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Más era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse de una uña de su amo, pues pensar de no hacer que lo tenía gana tampoco era posible. Y así, lo que hizo por bien de paz fue soltar la mano derecha que tenía izada en un arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con lo que los calzones se sostenían, sin ayuda de alguna otra, y quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó el aire en tramas posaderas que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que eran más lo que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra cosa mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que le ponía tanto miedo. Oyéndolo don Quijote dijo, ¿qué rumor es ese, Sancho? No sé, respondió él, alguna cosa nueva debe ser, que las aventuras y desaventuras comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucediéndole también que sin ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga de tanta pesadumbre le había dado.
mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos. Y Sancho estaba junto y cosido con él, que casi por línea receta subían los vapores hacia arriba, que no pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado, cuando él fue al socorro, apretándolos entre los dos dedos y con algo gangoso dijo: «Parécenme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas, ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca?» «En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar», respondió Don Quijote. «Bien podrá ser», dijo Sancho, «mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por esto no acostumbrados pasos». «Retírate 3 o 4 allá, amigo», dijo Don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices, «y desde aquí adelante ten más en cuenta con tu persona y con lo que debe ser a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio». «Apostaré», replicó Sancho, «que piensa que vuestra merced que yo le he hecho de mi persona alguna cosa no deba». «Peor es menegallo, amigo Sancho», respondió Don Quijote. En estos coloquios y otros semejantes pasaron a la noche y mozo, mas viendo Sancho que más de andar se veía en la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque el del suyo no era nada brioso, parece que resintió y comenzó a dar manotadas, porque corbeteaba, con perdón suyo, no las sabía hacer. Viendo pues Don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal, y creyó que era lo que acometiese aquella temerosa aventura. Acabó en esto de descubrirse el alba y de aparecer distintamente las cosas, y vio Don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que eran castaños, que hacían sombra muy oscura. Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar, y así sin más detenerse, hizo sentir las espuelas a Rocinante, y tornando a despedirse de Sancho, le mandó que ahí aguardase 3 días a lo más largo, como ya otra vez se lo había dicho, y que si al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido en aquella peligrosa aventura de que acabasen sus días. Tórnele a refendir el recado y en baja que había de llevar parte de su señora Dulcinea, y que en lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado de hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad, del tiempo que hubiese servido, pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin catulera, se podía tener por más cierta la promesa insulida. De nuevo tornó a llorar a Sancho, oyéndolo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. De estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza, saca el autor de esta historia que debía de ser bien nacido, y por lo menos cristiano viejo, cuyo sentimiento se enterneció algo a su mano, pero no tanto mostrarle flaqueza alguna. Disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte donde le pareció el ruido del agua y golpear la avenida. Seguíale Sancho de pie, llevando como tenía de costumbre del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas, y habiendo andado en una buena pieza por aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un paradecillo que al pie de altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba. Alborotándose Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes y sosegándole a Don Quijote, se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciere, y en cambio de ser encomendada también a Dios, que no se le olvidase. No se le quitaba Sancho de lado, el cual alegraba cuanto podía con el cuello y la vista, por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso Mendroso lo tenía. Otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrizo para ellos espantable ruido, que tan suspensosos y medrosos toda la noche los había tenido.
y eran, si no lo has lector por pesadumbre y enojo, 6 manojos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaba. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció pasmándose de arriba abajo. Mirándole Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho con muestras de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho, y viéndole que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risas, con evidentes señales de querer reventar con ella, y no pudo su melancolía tanto con él, que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Y como vio Sancho que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las hijidas con los puños, por no reventar riendo. 4 veces sosegó y otras tantas volvió a su risa, con el mismo ímpetu de primero, de lo cual ya se daba al diablo Don Quijote, y más cuando le oyó decir, como por modo de fisga: has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, los hazañas grandes, los valerosos fechos. Y por aquí fue repitiendo todas o las más razones que Don Quijote dijo la vez primera que escucharon tremendos golpes. Viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y se enojó en tanta manera que alzó el lanzón y le asentó 2 palos, tales que si como los recibió en las espaldas los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos. Viendo Sancho que sacaba tantas malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase adelante de ellas, con mucha humildad le dijo: sosiégase vuestra merced, porque Dios que me burlo. Pues porque os burláis, no me burlo yo, respondió Don Quijote. Venid acá, señor alegre. Parecemos a vos como si estos fueran mazos de batán, fueran otra peligrosa aventura. ¿No había yo mostrado el ánimo que convencían para emprenderla y a caballa? Y más, ¿qué podría ser? Como es verdad que no he visto en mi vida como vos los habréis visto, como villanos ruin que sos, criado, nacido entre ellas. Si no haces vos que estos 6 mazos vuelvan a sus yaces, hinchándome a las barbas de uno, todos juntos, y cuando yo no diré todos los patas arriba, haceme burla de mis quisieras. No me niego yo, respondió Don Quijote, que lo que nos ha sucedido no sea una cosa digna de risa, pero no es digna de contarse, que no todas las personas tan discretas sepan un punto de cosas. Tal podría correr el dado, dijo Don Quijote, que todo lo que dices viniese a ser verdad, y perdona lo pasado, pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre, y está advertido que aquí adelante en una cosa, para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo. En cuantos libros de caballería he leído, que son infinitos, jamás se ha hallado ningún escudero que hablase tanto con su señor como tú en el tuyo. Y en verdad que lo tengo a gran falta, tuya y mía, tuya en que me estimas un poco, mía en que no me dejo estimar en más. Sí, que Gadalín esculero de Amadís Gaula, conde fue de ínsula firme, y se lee del simple hablaba de su señor con la gorra en la mano inclinada de la cabeza, doblando el cuerpo more turqueso. Pues, ¿qué diremos Gazabal escudero con don Galor, que fue tan callado que, para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, solo una vez se nombra de su nombre para aquella tan grande como verdadera historia? De todo lo que he dicho has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo mozo, de señor criado y de caballero escudero. Así que, desde hoy en adelante, nos hemos de tratar con más respeto sin darnos cordalejo, porque de cualquier manera yo me enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro. Las mercedes, los beneficios que yo he prometido llegarán a su tiempo, y si no llegaren, el salario a lo menos no se ha de perder, como ya os he dicho. Está bien cuando vuestra merced dice, dijo Sancho, pero querría yo saber por si acaso no llegase el tiempo de la merced y fuese necesario acudir al de los salarios. ¿Cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos? Y si se concertaban por meses o por días, como peones de albañir. No creo yo, respondió Don Quijote, que jamás los tales escuderos tuvieron a salario sino a merced. Y si yo ahora te lo he señalado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue porque lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba estos calmitos tiempos nuestra caballería, y no querría por pocas cosas penase de mi alma en otro mundo. Porque quiero que sepas, Sancho,
que en él no hay estado más peligroso que el de los aventureros. Así es verdad, dijo Sancho, pues solo el ruido de los mazos se los batan por alborotar y desahogar el corazón de tan valeroso andante aventurero como es vuestra merced. Más bien puede estar seguro de que aquí adelante no despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no fuera para honrarle, como a mi amo y señor natural. De esa manera, replicó don Quijote, vivirá sobre el haz de la tierra, porque después a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuese. Pues mi comentario sobre este capítulo es que definitivamente es muy interesante y me gusta mucho resaltar la parte en donde Sancho se preocupa tanto por Don Quijote, pues era su amo, pero en el momento que Don Quijote decide ir a aventurar para saber qué son estos ruidos extraños que lo llaman, el sentimental que se pone Sancho, inclusive que decide pues atar al caballo para evitar que él se vaya. Y cómo es que a pesar cuando se dan cuenta de que todo en realidad era solo ruidos fáciles que se hacían comúnmente, para ellos lo más importante seguía siendo mantener este estatus de caballero, de que no son cobardes y que son hombres formados. Se me hace muy interesante y también de que a raíz de estos problemas ellos se dieron cuenta de que lo más importante para la relación que estaban teniendo era mantenerse el respeto. Las 3 palabras que elegí, la primera es acometer, la cual hace referencia a acometer un ímpetu y fuerza contra algo o contra alguien. La segunda es homicidio, que es un sinónimo para homicidio, que es la muerte causada por otra persona. Y la tercera es lenitivas. Lenitivas significa que ablanda un tumor o alivia o mitiga una irritación. Muchas gracias, espero que les haya gustado y este fue mi proyecto oral, el capítulo 20 de Don Quijote de la Mancha, la obra literaria escrita por Miguel de Cervantes.